En el paso número 3 quedamos en que debíamos determinar quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, cuántos electrones se ganan, cuántos electrones se pierden. En eso quedamos el día de ayer en el paso número 3. Una vez tenemos esta información, entonces vamos al paso número 4. El paso número 4, como bien lo dice ahí, es multiplicar cada semirreacción por la cantidad de electrones de la semirreacción contraria. ¿Sí? Multiplicar cada semirreacción por la cantidad de electrones de la semirreacción contraria. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en la semirreacción de la parte de arriba, los electrones son 3. Aquí no estamos mirando si se ganó o si se perdió, solo la cantidad. En la semirreacción de abajo, los electrones son 4. Entonces aquí 3 y aquí 4. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar cruzado. La de abajo por la de arriba por la de abajo. Es decir, que en la de arriba vamos a multiplicar por los electrones de abajo. Los electrones de abajo son 4. Entonces, en nitrógeno lo vamos a multiplicar por 4. Permítanme un segundo. Bueno, a ver si ampliamos aquí para que nos quede mejor. Exacto. Entonces, la de arriba la vamos a multiplicar por 4 y la de abajo la multiplicamos por la cantidad de electrones de arriba, que son 3. Entonces, por 3. ¿Listo? Recordemos que aquí no vamos a multiplicar los números de oxidación, solamente vamos a multiplicar el símbolo del elemento y los electrones, nada más. El símbolo del elemento y las electrones. Es decir, aquí, por ejemplo, 4 por n, pues nos va a dar 4n, ¿cierto? Entonces, para el primer caso, vamos a ver, 4 por n nos va a dar 4n. Ahorita colocamos los números de oxidación. 4 por 3, 12. Entonces decimos más 12 electrones. ¿Listo? Y esto nos produce aquí 4 por n igual, entonces 4n y ya. Colocamos los números de oxidación. Esos no cambian para nada, esos no se tocan. Entonces aquí sigue siendo más 5 y aquí más 2. Y ya hemos multiplicado la semirreacción de la parte superior. Ahora vamos con la de la parte inferior. Entonces decimos 3 por el estaño nos va a dar 3SN, ¿cierto? 3 por menos 4, entonces menos 12 electrones, menos 12 electrones, y 3 por estaño nuevamente, entonces nos da 3SN, ¿cierto? Solamente los números y no se tocan para nada los números de oxidación. Aquí sigue siendo 0 y aquí sigue siendo más 4. Solamente hemos multiplicado cada uno de las semirreacciones por la cantidad de electrones contrarios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Yo me confundí. ¿En qué? O sea, ¿qué es lo que se hace primero antes de la multiplicación? Ah, ok. Antes, en el paso anterior, lo que hicimos fue determinar cuántos electrones se ganaban, cuántos electrones se perdían. Entonces, por ejemplo, fíjate que aquí pasó de 5 a 2, ¿cierto? Disminuyó. Cuando hay una disminución en el número de oxidación es porque se ganan electrones.
Cuando disminuye el número de oxidación es porque se ganan electrones, se ganan cargas negativas. Como pasó de 5 a 2, disminuyó en 3, entonces se ganaron 3 electrones. ¿Mm? Y en el de abajo, fíjate que es lo contrario, aumentó el número de oxidación. Al aumentar el número de oxidación es porque se pierden electrones, se pierden cargas negativas. Entonces aquí pasó de 0 a 4, ¿cierto? Pasó de 0 a 4 porque se perdieron 4 electrones, ¿sí? Se perdieron 4 electrones. Eso fue lo que hicimos en el paso anterior, determinar cuántos electrones se ganan y cuántos electrones se pierden. Dime, Juan. Profe, Dime. eh, digamos, el número de electrones pasa sin el signo que tiene delante. Sí, solamente la cantidad de electrones. Ahí no tenemos en cuenta eh, si el signo es positivo o es negativo. Lo único que miramos es la cantidad de electrones. Juan, si quieres, escríbeme por el chat porque está muy entrecortado tu internet y entonces no te estoy entendiendo si me quieres preguntar algo. Entonces, si quieres, escríbelo en el chat. Ok, tomamos el apunte acá, entonces de la multiplicación y ya continuamos con el paso número 5. El paso número 5, entonces, depende de estos números que acabamos de hallar aquí, estos números que quedaron delante de los símbolos. Fíjense que para el nitrógeno quedaron 4, ¿cierto? Quedaron números 4 y para el estaño quedaron números 3. Entonces, es importante que lo tengamos muy presente. Para el nitrógeno nos quedaron números 4 y para el estaño nos quedaron números 3. Entonces, eh, vamos a mirar ahora en la siguiente diapositiva qué va a pasar con esos números. Entonces, esos números son los coeficientes que nos van a balancear la ecuación. Son los coeficientes que balancean la ecuación. Y los vamos a colocar donde están esos elementos en la ecuación original, en la reacción original. Entonces, en el caso del estaño, si miramos nuestro esquema, en el estaño queda el número 3, ¿cierto? En el estaño que tenía carga 0, vamos a colocar un 3. Y donde está el estaño que tenía carga más 4, perdón, vamos a colocar también un 3. Pero fíjense que lo colocamos adelante como coeficiente. No aquí en el estaño, sino acá como coeficiente. Y decía que donde están los nitrógenos, donde está el nitrógeno más 5, vamos a colocar un 4. Y donde está el nitrógeno más 2, también vamos a colocar un 4. De esa manera ya tenemos los coeficientes que nos balancean el estaño y el nitrógeno en la reacción, ¿sí? Ahí ya están los coeficientes de balanceo. Entonces, ese es el paso número 5. Utilizar esos coeficientes que hallamos en el paso anterior, los vamos a colocar en la reacción original para ya ir dando el balanceo a la reacción. Entonces, tomamos el apunte de este paso 5 y ya miramos el último paso. Bueno, continuamos con el paso 6. Entonces, en el paso 6 lo que vamos a hacer es terminar el balanceo por el método de tanteo, si es necesario. Vamos a terminar el balanceo utilizando el método de tanteo. Hay reacciones en las que va a ser necesario, hay otras reacciones en las que no, en las que simplemente vamos a ver que ya con esos coeficientes la ecuación quedó balanceada.
Si se fijan, aquí ya coloqué para el estaño y para el nitrógeno. ¿Por qué? Porque esos números yo no los puedo cambiar. Los números que hallo con el método de oxidorreducción, esos números no se pueden cambiar. Es decir, el 3 y el 4 que determinamos en las en las semireacciones de oxidorreducción no se pueden modificar. En caso tal, los únicos compuestos que puedo modificar es donde no estén ni el estaño ni el nitrógeno en caso de que la ecuación no esté de una vez balanceada. Entonces vamos a recordar nuestro balanceo por tanteo y miramos del lado de los reactivos. Empecé por el estaño, que es el metal, luego el nitrógeno, que es el no metal, hidrógeno y oxígeno. Ese es el orden que estamos manejando para las reacciones eh, para balancear por tanteo. Entonces, del estaño, aquí ya vemos que hay 3. De nitrógeno, aquí vemos que hay 4. Recuerden que este 4 afecta todo, ¿no? Multiplica todo. ¿Cuántos hidrógenos tenemos de este lado de la ecuación? No, Vanessa, no son 3. 6, muy bien. Recuerden que este 4 me afecta a este, ¿cierto? Entonces, aquí hay 4 y aquí hay otros 2. Entonces, en total tenemos 6. Aquí hay 4 hidrógenos y 2 aquí. En total son 6 hidrógenos. Muy bien. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? No, no son 4. ¿Profe? 13. ¿Por qué son 13. 13? Ya miramos. 4 por 3, fíjense, 4 por 3, 12. Recuerden que este 4 me multiplica todo. 4 por 3, 12. Y uno que hay acá, 13. Entonces ahí tenemos los 13 oxígenos. Dime, Dayanara. Nada, profe. ¿Ya? Ok. Ahora miramos del otro lado. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Ok, perfecto. 6. Aquí este me multiplica este. 3 por 2, 6. ¿Y cuántos oxígenos en total? No, no son 10. 13, perfecto. 3 por 3, fíjense acá, este 3 me multiplica todo. 3 por 3, 9. Y 4 que hay acá, 3 por 3, 9. Y 4, 13. Entonces, aquí también tenemos 13. Entonces, si nos fijamos, la ecuación está perfectamente balanceada, ¿sí? Tenemos la misma cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos. Entonces, lo que hicimos fue verificar que la ecuación esté balanceada utilizando el método de tanteo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Que se utiliza el método por tanteo para verificar que esté bien, ¿sí? Para verificar que esté bien y en caso tal de que haga falta algo por balancear, se completa. En este caso no, porque la ecuación está ya balanceada, o sea, ya quedó con esos coeficientes. Ahorita miramos otro ejemplo donde sí hace falta completar y hay que terminar el balanceo por el método de tanteo. Tomamos el apunte y ya revisamos el otro ejemplo. En el segundo ejemplo que vamos a desarrollar, no vamos a escribir cada uno de los pasos, ya en este lo escribimos. Solamente vamos a hacer la secuencia y aunque van a encontrar en las diapositivas
el nombre del paso. En esta ocasión no lo vamos a escribir porque los pasos son exactamente los mismos. Lo que vamos a ir haciendo es la secuencia de el balanceo de la reacción. Bueno, ¿todavía falta alguien por tomar el apunte o ya podemos avanzar? Ok, si no falta nadie, entonces continuamos. Ok, entonces aquí tenemos la siguiente ecuación a balancear. Vamos a ver entonces si ya aprendimos cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta para colocar los números de oxidación. ¿Tenemos algún elemento que se encuentre solo en la reacción? Ok, ¿qué elemento está solo? Ok, el yodo. Muy bien, el yodo. Esa I mayúscula corresponde al yodo. Ese yodo está solito. Entonces, ¿qué número de oxidación le voy a colocar? Cero. Perfecto, cero. Entonces, un elemento cuyo número de oxidación, perdón, un elemento que se encuentre solo, le asignamos como número de oxidación el cero. Entonces, cero. Listo. Tenemos varios hidrógenos. A esos hidrógenos, ¿qué número le voy a colocar? Más uno. Uno. Muy bien, más uno. Entonces, a todos los hidrógenos que tenemos ahí, le vamos a colocar más uno. Perfecto. Tenemos varios oxígenos. ¿Qué número le asignamos al oxígeno? -2. Menos 2. Muy bien. Entonces, a todos los oxígenos les colocamos menos 2. Perfecto. Y ahora entonces vamos a completar los números de oxidación haciendo que la suma de cargas positivas y negativas nos dé cero, es decir, teniendo las mismas cargas positivas que las negativas. Recordemos que el número de átomos me multiplica la carga, ¿cierto? Entonces aquí tengo 3 por menos 2. ¿Cuánto me daría? -6. Menos 6. Perfecto. Hay negativas y una positiva. ¿Qué número le asignamos al nitrógeno para que esa suma nos dé cero? Más 5. Más 5. Muy bien. Muy bien para todos los que dijeron 5. Más 5. Perfecto. Ya tenemos nuestro compuesto listo. Pasamos a este. Lo mismo, este 3 me multiplica el menos 2. Tengo 3 por menos 2. Me daría de igual manera menos 6, como en el caso anterior. Tenemos una carga positiva que es la del hidrógeno. Entonces al yodo, ¿cuánto le vamos a asignar? Más 5. Más 5. Muy bien. Listo. Ya tenemos las cargas iguales y la suma nos da 0. Aquí tenemos un oxígeno que es menos 2. ¿Cuánto le asignamos al nitrógeno? Perfecto. Más 2. Así me quedan las mismas cargas positivas y negativas y la suma me da 0. Y aquí ya tenemos asignados los números de oxidación, menos 2 y 2 por 1 más 2 ya nos queda en ceros. Entonces, asignar números de oxidación es lo primero que debemos hacer. Es la tarea más cuidadosa porque de eso va a depender que el resto del proceso nos quede bien realizado. Bueno, vamos a continuar. Bueno, tomamos el apunte de esta parte del ejercicio y ya continuamos. Continuamos, entonces, una vez hemos colocado los números de oxidación, el siguiente paso consiste en mirar qué elementos cambiaron su número de reacción entre los reactivos y los productos. ¿Qué elementos cambiaron su número de oxidación?
Entonces, revisamos acá. ¿Me dicen cuáles elementos cambiaron, por favor? El yodo, muy bien. Entonces, en primer lugar tenemos el yodo. Lo voy a colocar aquí con este para que se distinga que es una I mayúscula. ¿Qué número de oxidación tenía en el inicio? 0. 0, muy bien. Y luego cambió a yodo. ¿Con qué número de oxidación? No, ¿qué número de oxidación tiene ahora el yodo? Muy bien, más 5. Yodo 0 pasó a yodo más 5. Fíjense acá. Y ahora, del otro lado, el otro elemento que cambió, ¿cuál fue? El nitrógeno. Perfecto. El nitrógeno tenía inicialmente carga de más 5, ¿cierto? Y, perdón, pasó a tener una carga de más 2. ¿Algún otro elemento cambió su número de oxidación? No, ¿cierto? Ningún otro elemento. Fíjense que a hidrógeno, el hidrógeno siempre fue más 1, el oxígeno siempre fue menos 2 y no tenemos más elementos. Entonces los únicos que cambiaron su número de oxidación fueron el yodo y el nitrógeno. Quiero que miren aquí algo muy importante que no lo tenía la ecuación anterior. Y es el hecho de que cuando tenemos así, fíjense que yo escribí el yodo con el 2 tal cual como lo tenía. Uno debe escribir el elemento con la cantidad de átomos que tiene. Entonces, el yodo tiene aquí 2 átomos. Esto, antes de pasar al siguiente proceso, lo debo balancear. Es decir, si aquí hay 2 átomos de yodo, de este lado también debo tener 2 átomos de yodo y lo escribo aquí, no aquí abajo, porque no, fíjense que aquí no aparece un 2 en la parte de el subíndice del elemento. Entonces lo escribo acá, ¿sí? De esa manera balanceo la semireacción. Siempre hay que mirar que de lado y lado de la semireacción tengamos la misma cantidad de átomos, ¿sí? La misma cantidad de átomos. Entonces, si aquí tengo 2, de este lado también debo tener 2 y lo escribo aquí en la parte de adelante. ¿Es claro? Ok, perfecto. ¿Ya tomamos el apunte de esta parte? Listo. Continuamos entonces. Bueno, espérame. Bueno, si quieres, aquí en la siguiente diapositiva puedes terminar de tomar el apunte porque arrancamos con esta misma información. Entonces no hay problema. Listo, Vanessa. Aquí tenemos la misma información. Entonces, el yodo, ¿cierto? Que inicialmente era 0, pasó a 2 átomos de yodo más 5. Y el nitrógeno, que era más 5, pasó a ser nitrógeno más 2. Ahora vamos a determinar qué elementos se oxidan, qué elementos se reducen, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, cuántos electrones se ganan y cuántos electrones se pierden. Entonces empecemos con el yodo. El yodo aumentó su número de oxidación, pasó de 0 a 5, aumentó su número de oxidación. Ok. Em, Al aumentar su número de oxidación, ¿ganó o perdió electrones? Pro- Señora, dime, Dayanara. Perdió. Perdió, muy bien. Listo, Diego, no hay problema. Perdió electrones. Al pasar de 0 a 5, pierde electrones. Recuerden que los electrones son cargas negativas. Entonces, al perder cargas negativas,
el átomo tiene más carga positiva, entonces perdió electrones. ¿Cuántos electrones habrá perdido? 5. Ok, otra cosa importante a tener en cuenta aquí. Efectivamente, un yodo al pasar de 0 a 5 perdió 5 electrones. ¿Cuántos átomos de yodo tenemos? 2, muy bien. Como tenemos 2 átomos y cada uno pierde 5 electrones, en total, ¿cuántos electrones se pierden? 10, muy bien. Entonces aquí es menos 10 electrones. Cuando tengo más de un átomo, debo multiplicar la cantidad de electrones que se ganan o se pierden por la cantidad de átomos. Eso no lo vimos en el ejemplo anterior porque no teníamos este caso. Entonces, cuando se ganan o se pierden electrones, hay que multiplicar esa cantidad de electrones por los átomos. Entonces, eran 5, pero como tengo 2 átomos, son 10. Bueno, y este elemento se oxida, se reduce. ¿Cuál de los dos? Se oxida porque aumenta su número de oxidación. Muy bien. Se oxida. Y entonces es el agente que reductor. Muy bien. El que se oxida es el agente reductor porque ayuda a que el otro se reduzca. Ahora miremos qué pasó con el nitrógeno. El nitrógeno pasó de 5 a 2, es decir, disminuyó su número de oxidación. En ese caso, ¿ganó o perdió electrones? Perdió electrones. Recuerden que al perder electrones se aumenta el número de oxidación. Muy bien, ganó electrones porque él disminuyó. Fíjense que de 5 pasó a 2, entonces disminuyó porque ganó cargas negativas. ¿Cuántos electrones ganó? 3. Muy bien. 3 electrones. Como solo tenemos un átomo, entonces serán los mismos 3 electrones. Ganó 3 electrones. En ese caso, ¿el nitrógeno se oxida o se reduce? Se reduce. Disminución del número de oxidación lo asociamos con reducción. ¿Sí? El que disminuye su número de oxidación se reduce. Y entonces es el agente oxidante. Muy bien. Es el agente oxidante porque ayuda a que el otro elemento se oxide. Entonces ahí ya tenemos definido cuántos electrones se ganan, cuántos se pierden, quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante. Ok, continuamos entonces tomando el apunte de esta parte del balanceo. Vamos entonces al siguiente paso. Ya teniendo claros cuántos electrones se ganan y cuántos se pierden, entonces podemos hacer nuestra multiplicación. Entonces recordemos que la semirreacción de arriba se multiplica por la cantidad de electrones de la semirreacción de abajo. Y la semirreacción de abajo se multiplica por la cantidad de electrones de la semirreacción de arriba. Es decir, que la de arriba la vamos a multiplicar por 3, que es el valor que tenemos en la semirreacción de abajo. Y la de abajo la vamos a multiplicar por 10, que es el valor que tenemos en la semirreacción de arriba. Recuerden que aquí no tenemos la cantidad de la carga, digámoslo así, o la pérdida o la ganancia, sino única y exclusivamente el valor. En este caso, 3 y 10. Entonces, simplemente multiplicamos 3 por yodo 2, pues simplemente nos va a dar 3, perdón, ya me cambio aquí de color, nos va a dar 3
yodo 2, ¿cierto? 3 por menos 10, entonces menos 30 electrones. Y fíjense que aquí hay un 2, entonces 3 por 2 me va a dar 6. 6 yodo. ¿Sí? Este 3 se debe multiplicar por ese 2. Entonces aquí simplemente colocamos los números de oxidación que no cambian para nada. Siguen siendo los mismos números de oxidación. Y ahora hacemos lo mismo con la de abajo. Vamos a multiplicar por 10. Entonces 10 por n nos va a dar 10n. 10 por 3, 30, más 30 electrones. Y 10 por n acá, de igual manera, nos va a dar 10n. Ubicamos los números de oxidación que, vuelvo y repito, no cambian. Estos se mantienen constantes. Y ya tenemos los coeficientes que vamos a utilizar para balancear nuestra ecuación. Entonces, esos números que acabamos de hallar son los que nos van a permitir determinar cuáles son los valores con los que vamos a balancear nuestra ecuación. Vamos el apunte, ya continuamos con el paso 5 del balanceo. Bueno, continuamos entonces. Y estos son los números que vamos a utilizar como coeficientes. Entonces, donde está 3 del yodo, donde está el yodo 0, vamos a colocar un 3. Donde está el yodo 5, vamos a colocar un 6. Donde está nitrógeno 10 y en el otro nitrógeno también vamos a colocar un 10. Entonces, vámonos a nuestra ecuación original. Aquí, entonces, vamos a colocar un 3, que fue el número que hallamos, y en este un 6. Aquí donde está el nitrógeno vamos a colocar un 10 y donde está el otro nitrógeno vamos a colocar otro 10. De esta manera nos va a quedar nuestra ecuación original con los números que acabamos de averiguar a través del balanceo por oxidorreducción. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo. Voy a cambiar la diapositiva de una vez porque en el otro lado tengo los números. Entonces, aquí ya la tenemos para hacer nuestro paso número 6. Estos números de aquí no los tengamos en cuenta porque están errados. Entonces, no los tengamos en cuenta.
y vamos a verificar el resto de la reacción por tanteo, ¿sí? Vamos a verificar el resto por tanteo. Ya tenemos claro la cantidad de yodos y de nitrógenos. Entonces, en el yodo tenemos de cada lado 6 yodos. Entonces, de este lado hay 6, de este lado también hay 6. Y nitrógenos ya sabemos que son 10 porque fueron los números que hallamos en el balanceo por oxidorreducción. Nos quedan los hidrógenos y los oxígenos. Entonces miremos de este lado cuántos hidrógenos tenemos. De este lado, ¿cuántos hidrógenos hay? 10, perfecto. Este recordemos que me afecta a todo. Entonces tenemos 10 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 30, perfecto. Sí, señora. 10 por 3 nos da 30. Ahora, de este lado, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 8, muy bien. Aquí hay 6 y aquí hay otros 2. Entonces, 6 y 2 hidrógenos nos da en total 8. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? 31. No, revisen bien. ¿Es? 9, 14, profe. A ver, 19, chicos. 6 por 3. ¿Cuánto 18, es 6 por 3? 19, 18. 18, Y aquí hay otros 10. Entonces, ¿cuántos serían? 28, 28. ¿Y uno que hay acá? 29. 29. Entonces, en total vamos a tener 29 oxígenos, ¿cierto? 8 y 29. Entonces, vemos que esta no está balanceada totalmente. No, no tiene el balanceo total. Entonces, recuerden que estos números que hallamos no los podemos modificar. Estos 4 no los podemos modificar. Solamente podemos generar cambios aquí, en este que es el único que no tiene coeficiente. Entonces, de este lado tenemos 10 hidrógenos, ¿sí? 10 hidrógenos. Aquí, sin este, tenemos 6 hidrógenos. Nos faltarían 4. ¿Cómo hago para que este 2 se convierta en un 4? multiplicarlo por 2, Coloco Multiplicando como por 2. Entonces colocamos como coeficiente un 2, ¿cierto? De tal manera que me quede 2 por 2, 4 y 6 acá, 10. Entonces ya puedo decir que tengo 10 hidrógenos. 10 hidrógenos. Y con los oxígenos, ahí me está cambiando los oxígenos porque ese 2 me va a afectar toda la molécula, ¿cierto? Entonces quedaría 6 por 3, 18. Y 10 de acá, 28. Y ahora aquí tendría 2, ¿cierto? Y en ese caso 28 y 2 serían 30. Muy bien. De esa manera me queda balanceada toda la reacción, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, fíjense que no podemos hacer nada con estos que ya hemos hallado a través de la oxidorreducción. Lo único que se podía modificar era aquí y efectivamente encontramos la manera para que la ecuación me quedara completamente balanceada. ¿Ok? Entonces tomamos el apunte de esta parte que ya es el final del balanceo de nuestra ecuación. ¿Listo, chicos?
Ok. Entonces, ya hemos visto las dos formas de balancear ecuaciones, balanceo por tanteo, el balanceo por oxidorreducción. El viernes, perdón, en nuestra clase vamos a desarrollar una actividad que implica estos dos tipos de balanceo. Vamos a hacer balanceo por tanteo y balanceo por oxidorreducción. Entonces, por favor, para el viernes hacemos un repasito de lo que ya vimos de los dos métodos de balanceo y en la clase vamos a desarrollar algunos ejercicios donde hagamos balanceo tanto por tanteo como por el método reduce. ¿Listo? Entonces ya quedamos hasta aquí por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, la participación en la clase y nos volvemos a encontrar el viernes. ¿Listo? Excelente resto de tarde, chicos. Que Dios los bendiga. Ok, chao a todos. Profe. Señora. Chao, profe.